conocer el pasado de Yucatán, pero antes conocer sus haciendas. Y estamos aquí hoy en Hotel Hacienda Uxmal. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a pasar a través de una puerta histórica que a la vez es una puerta en el tiempo. Ahora les explicamos desde esta parte de adentro. Y aquí observamos lo que fue la puerta de la Hacienda Uxmal, bueno, de la capilla de la Hacienda Uxmal. Podemos ver que fue desmontada de la antigua hacienda y traída aquí. Y esta es parte de una vía de acceso, la principal al hotel. La verdad bastante interesante porque nos recuerda esos tiempos de esplendor del siglo XVII, siglo XVIII, XIX, que la Hacienda Uxmal protagonizó y que nosotros, a través de este hotel, estamos rindiendo un homenaje y recordando la historia en un día como hoy, a 350 años del establecimiento de la Hacienda Uxmal. Somos el precedente y somos el testigo y de alguna forma el informante también de todos los hechos históricos, tanto de la Hacienda Uxmal como los que están vinculados con los exploradores y arqueólogos de la ciudad prehispánica de Uxmal. Aquí tenemos esta es una galería de exploradores del siglo XIX. Tenemos del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Es del siglo XIX, donde tenemos una pequeña, muy pequeña semblanza de lo que los visitantes van a ver. Es decir, cuando una persona se acerque a vivir esa experiencia museográfica, va a poder entender qué hicieron cada uno de los exploradores del siglo XIX, algunos detalles biográficos, algunos elementos visuales que quedaron como un testimonio respecto a lo que ellos hicieron en la ciudad prehispánica de Uxmal. Les voy a mostrar también algunas de las habitaciones temáticas que tenemos porque están dedicadas justamente a cada uno de los exploradores a través de una investigación que es entre 8 y 10 años. Entonces ha sido algo exhaustivo y a la vez muy interesante, muy enriquecedor. Yo creo que un hotel así en México no existe, ¿no? Con ese tipo de museografía integrada a un proyecto turístico bastante interesante, donde este hotel lleva el nombre de la Hacienda Uxmal, donde pasaron todos estos personajes, donde ocurrieron una serie de hechos interesantes, y queremos pues decirles que estamos recuperando la historia tanto de la hacienda como de Uxmal, y somos ahora el punto medio de ese encuentro. Nava, conde de Valde, que cuando vino a Uxmal, aplicó sus técnicas de pintura. Él venía en una escuela florentina. Un hombre que, bueno, como mencionabas en los momentos, vivió 109 años. Trabajó con Napoleón Bonaparte. Pero vemos la versión que él percibía de Uxmal, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, bueno, en el cuadrángulo de las monjas, cómo él dibujó esta cabeza de serpiente de Quetzalcóatl. Y aquí vemos también uno de los personajes que aparecen en Uxmal, pero que él decía que era budista, los mascarones de Chá que eran elefantes. Pero vemos aquí más que nada los trazos, el diseño, la elegancia que tuvo el conde de Valde, las versiones, mira, de Palenque, y cómo él pues hace estos trazos rectangulares, ¿no? Del Palacio del Gobernador. Y bueno, los publica en este libro que se llamó Viaje Pintoresco y Arqueológico en la provincia de Yucatán. Ese es el impresionante conde de Valde que llegó un 12 de mayo, un día como hoy, de 1832, a la Hacienda Uxmal, y fue el primer europeo en visitarnos. Ahora vamos a ver la habitación para que ustedes vean a colores un poco del trabajo de Valde. Las habitaciones tienen su placa, son temáticas. Sí. Y es muy curioso, pero
Baldec hablaba de que los mascarones de Chac eran como rostros de elefante. Bueno, pues en base a eso nosotros le hacemos un homenaje a Chac, a Dios Chac, y todas las habitaciones tienen un mascarón de Chac, con el número y con el nombre del personaje. El personaje, se refiere a esto, ¿no? Así es, así es. Es la nariz de Chac, que realmente es un símbolo pluvial, Sí. la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, Así es, muy interesante, así que acompáñenos, adelante. tenemos creo que es el más fácil de que lo tomen. Son dos personajes, una mujer y un hombre en Campeche. Pero pueden ver, por ejemplo, el velo, la vestimenta de la mujer, que es muy europea. Era la imagen que él percibía, que él proyectaba del traje de mestiza de Campeche. Imagínate, eso era bastante europeizado, ¿no? Vemos ahí que, bueno, un tipo de mantón de Manila, pero realmente es muy europea esta imagen. Esas fueron parte de las láminas, de los dibujos que él presenta en su libro y que llamaron, por supuesto, la atención del mundo, ¿no? Es decir, ¿dónde queda Uxmal? ¿Dónde queda este lugar impresionante? Eso es por el paso que tuvo Baldec en Campeche, que era el puerto, ¿no? Y aquí podemos observamos un Volancoche, que bueno, era como un coche cama donde transportaban al conde de Baldec. Entonces podemos ver ahí que hay un vigía, una persona que está detrás, pues custodiando, y bueno, vemos las personas que lo están llevando. En este, digamos, coche cama o coche, pues él escribía, él leía, comía, en fin, era como su camita, ¿no? Así transportaban al conde. Podemos ver en otro cuadro. Es como un coche cama en la ciudad. Sí, un coche cama, hay un coche silla, hay el volancoche, en fin, son varios, pero es el coche cama, donde pues el conde pues iba descansando todo el tiempo, y pueden ver que está abierta una parte pues para la ventilación, ¿no? Y bueno, estos son otros, mira, aquí vemos a un personaje de una hacienda, ignoramos cuál, pero bueno, ese es un nombre de una hacienda, y una mujer que está en Mérida. Esa sí le podemos ver que tiene el traje típico de mestiza, pero igual, ambos, vean ustedes las posturas que tienen, la mirada, no sé, con cierta reflexión, muy característica de las pinturas europeas. Estamos en La Voz de Mercado Muna con Hugo Negrón, más cerca de ti. Nuestro amigo Enrique Valdés, director de Turismo Cultural del Grupo Medio Atlántico. Aquí es importante algo, más allá de la llegada del conde de Baldec. Hay 4 pilares en la historia de la hacienda Uxmal. Uno fue el primero, el conde de Baldec. El segundo, Emanuel Braunfried Escal. Y el tercero y el cuarto que vinieron juntos, que fue Joan López Stephens y Frederick Carter. Fueron entre ellos, tres visitas, 4 personajes que dieron a conocer Uxmal al mundo. Y que los ojos del mundo, de la ciencia, de las artes y las aventuras, epopeyas, etcétera, un montón de conceptos, voltearon a ver a Uxmal. ¿Y dónde se quedaban todos ellos? Pues en la antigua hacienda. Entonces, desde ahí empieza una interconexión entre la hacienda y la ciudad prehispánica de Uxmal. en su visita de arqueólogos extranjeros, su visita obligatoria era quedarse aquí directamente en lo que hay. La antigua hacienda hay una cosa que es muy importante. Aquí, si no hacemos esta aclaración de que todos estos personajes pertenecieron a una etapa en la cual se hospedaron en la antigua hacienda Uxmal,
los visitantes pueden creer que se quedaron en este hotel. Y no fue así. Este hotel es un homenaje a la hacienda Uxmal. Sin embargo, bueno, los trajimos a la vida nuevamente y les damos un lugar, un honor preponderante, porque entendemos que dedicarles una habitación a cada uno de ellos es traerlos a la vida. Así Que es. son nuestros huéspedes, no huéspedes, vamos a decir, nuestros visitantes permanentes. Exactamente. Honrados en este pasillo de galería. Así es, efectivamente, es una galería histórica, una galería educativa que la gente de la región de Munda debe de venir a conocer, porque aquí vamos a justificar muchos de los valores históricos y culturales. Así es. Pues, la de aquí no sé qué tanto hablar de un detalle, ¿no? Pero cuando se enferma Catherwood aquí en Uxmal, se enfermó, él dibujó, pero no tenía el daguerrotipo. Sí, esto era lo que él dibujaba. Estos eran los... Esta sí es. Mira, estos son los dibujos auténticos de Frederick Catherwood, antes de las preciosuras que conocemos. Esto era lo que dibujaba. Este sí es. Ese es el truco por el cual Friedrichsthal, pues prácticamente lo pone en evidencia. Dice, no, el señor sí dibuja, pero no es realmente lo que él dice. Usando la cámara, el daguerrotipo, hacían esas placas de colorión de plata, las de mira el pajarito, que no se tenía que mover, pero obviamente sacaba y lo que hacía acá era pintar sobre él. Y esto es realmente lo que él pintaba. Eso era lo que pintaba. Nada que ver con... Entonces, esas son algunas cosas, porque yo lo de Stephen dice, yo no sé dibujar. Lo decía. El que dibuja es el arquitecto Catherwood. Pero bueno, venía con fiebre, venía un poco enfermo. Aquí tuvieron que terminar su viaje para continuar después. Pero bueno, eso fue lo poquito que Catherwood pudo dibujar. Esto. Porque lo fotografía y con lápiz empieza a hacer los trazos que quedaban casi perfectos. Claro. Que finalmente pues, es una obra de arte. Exactamente. Estos datos curiosos. Emanuel von Friedrichsthal visita Uxmal en 1840 y quedó maravillado. Posteriormente regresa, pero ya viene con un aparato que se llama daguerrotipo, que es una cámara de caja de colorión de plata, que hacía una imagen muy interesante, quedaba grabada en una placa, y podemos ver las únicas dos placas que persisten en la historia que sobrevivieron, porque todo su trabajo lo dejó en Campeche con unos sacerdotes, los padres Camacho. Ellos recibieron a Emanuel, pero el trabajo del fotográfico se quedó con ellos. Y fue otro explorador, otro botánico austriaco el que recuperó, y estas son las únicas que quedan. Entonces podemos ver que son muy precisas. ¿Sí? Esta imagen de Mayapán es un incensario de Mayapán y una calle en Campeche. Es todo lo que queda de Friedrichsthal, pero quedó su obra plasmada también en este libro, donde él nada más narra, no pone imágenes, en ese entonces no había posibilidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que queda. Y en un viaje que él hace a Nueva York, encuentra a Frederick Catherwood y a John Lloyd Stephens y les recomienda que en su próximo viaje a Yucatán y a Centroamérica pues trajeran este daguerrotipo, cosa que le hicieron caso, y bueno, la historia cambió a partir de hecho. Muy bien. Ahí está. Bueno, ya no es lo mismo. Estamos viendo las fotografías, ¿no? Y la perspectiva de cómo era el templo de la Divina en ese entonces. Aquí ya no hay manera de decir, hay trucos, hay engaños, ¿no? Las fotos hablan por sí solas. Exactamente. Excelente.
Sí, bueno, aquí es algo bien curioso porque el caso de Benjamin Moore Norman. Benjamin Moore Norman era un bibliotecario, coleccionaba libros y la de repente viajando, pero también fue llamado por esa curiosidad de decir, yo necesito conocer eso. Pero él, siguiendo ahora sí los pasos un poquito de Catherwood, explica, quiero hacer mi propia versión, yo sé dibujar, así es que voy a dibujar. Y sí, también logró unos dibujos bien interesantes, muy bonitos. Pero aquí el problema, vamos a decir con tres personajes, con Benjamin Moore, con Stephens y con el Conde de Valle, es que fueron de alguna forma regañados por Justo Sierra O'Reilly, porque Justo Sierra O'Reilly, que fue el ministro de Educación, yucateco, padre del que fue el primer secretario de Educación que tuvimos en México, el señor Justo Sierra se encargaba de traducir la obra del inglés al español y encontraba una serie de irregularidades. Y no tanto en el relato o en la narrativa de todo este tipo de exploraciones, sino más bien en la intromisión de temas concernientes a la sociedad de aquel entonces. Ellos daban versiones como, bueno, los mayas de ahora no son los mayas que construyeron estas ciudades, por ejemplo. O decían, no, los mayas de ahora no conocen nada de su historia, inventan. En fin, hay como este tipo de críticas, un tanto ataques que así los tomó Justo Sierra, pero ellos querían aplicar sus criterios, sus puntos de vista, como decir, bueno, ya que vine hasta acá, voy a poner mi granito de arena y decir que descubrí que también la gente hacía tal o cual cosa, ¿no? Entonces Justo Sierra, de alguna forma, los puso en su lugar. Ellos ideaban, ellos... Este es mi personaje favorito. Este, pues, es mi personaje favorito por muchas cosas. Carl Bartholomew Heller era un joven, era una persona bastante joven cuando vino a Yucatán. Y no nada más a Yucatán, sino en sí a nuestro país, ¿no? Su padre era botánico de los jardines del Vaticano. Y posteriormente pasa a cuidar los jardines de la realeza en Inglaterra, en Buckingham. Lo que Carl Bartholomew siempre se interesó es seguir los pasos de su padre, era un botánico. Y el padre conocía pues cierto contacto con Désiré Charnay. Si vamos viendo, hay una línea del tiempo, desde el más antiguo hasta los más modernos, cada uno se va siguiendo y todos ellos están intrínsecamente relacionados. Pero bueno, volviendo a Heller, viene a México a los 22 años y hace un viaje bastante interesante porque él llega a Veracruz, conoce todo el altiplano central, llega a lo que ahora pues es Morelos, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, en fin. Y luego de ahí parte nuevamente de Veracruz a Campeche, porque había una segunda etapa de su viaje que era venir a la península de Yucatán. Sí. La condición de ese viaje, aunque no lo crean, era recolectar plantas vivas y llevárselas a Europa. Pero imagínense que viajar en un barco 3 meses, o bueno, 2, vamos a decir, hasta Europa con una planta viva, pues sí, era una gran responsabilidad. Lo que él hizo como Humboldt, pues fue recolectar hojas, semillas, disecar flores, que es lo que un botánico de aquel entonces hacía, era lo más normal, ¿no? Pero aquí le pusieron la condición, tienes que llevar plantas vivas. Bueno, él hace el viaje. Pero aquí vemos, este libro se llama Solitario en México. Y uno se pregunta, bueno, pero él vino a hacer un compendio de botánica y efectivamente lo logró, todo iba perfecto. Había clasificaciones, había una serie de elementos que él ya había recolectado a lo largo del camino y que dijo, esto es lo que voy a llevar de evidencia, más las plantas, ¿no? Exacto. Pero al llegar a Campeche le toca la guerra de castas. Entonces queda atrapado. No puede salir, no puede, bueno, por cuestiones de seguridad, no podía salir ni por barco, mucho menos por tierra.
Y el problema es de que ya no podía seguir adelante con su investigación de plantas. Y entonces le empieza a comer el tiempo, a decir, bueno, las plantas que llevo, las semillas que llevo todavía están vivas, pero ¿qué vamos a hacer? Nada. Sin embargo, él como ya había leído estos libros de Stephens, de Catherwood, él dice, pues quiero conocer Uxmal, por lo menos que sea lo único que yo conozca. Y llega también con esos sacerdotes, con los padres Camacho, y le dicen, pues esta es la oportunidad, porque los rebeldes están muy lejos, y en lo que tardan en llegar a Campeche, pues más o menos tienes tú unos 2 días, más o menos, de oportunidad para poder salir e irte a conocer Uxmal. Entonces él con otro muchacho se van a caballo desde Campeche, pasando por Bécal y finalmente llegan a Uxmal, a la hacienda Uxmal, y son recibidos por el señor Simón Peón. Entonces entra a Uxmal, consigue hacer algunos dibujos y regresa sano y salvo. Y en Campeche él consigue rescatar estas 2 láminas que vimos de Emanuel von Friestal, sí, y regresa a Europa a los 24 años. O sea, era un jovencito que hizo esta epopeya. Pero ¿por qué es interesante la vida de Carl Bartholomew Heller? Es porque todo ese compendio, todo ese análisis de botánica da un giro de 360 grados, claro, y se convierte en un diario de viaje y terminó siendo una novela. Exacto, con un fondo social muy fuerte. Es por eso interesante. Interesante. Lo que tenemos en 1913, así era. Les muestro esto porque, bueno, es una perspectiva de lo que fue en 1913, y en estos instantes, en este presente, solamente prevalece lo que es el arco, las entradas y la planta baja de la hacienda, ¿sí? Pero en su momento esta es una de las fotos pues más fidedignas que habla de cómo fue la hacienda Uxmal. Entonces, a este lugar nos vamos a dirigir en unos momentos más, donde vamos ya a hablar de la fundación hace 350 años de este inmueble enigmático y emblemático de Yucatán. Creo que sí, porque es muy importante recalcar, amigo don Martín, que en esta parte que usted muy importante nos comentaba, se hizo alusivo al Hotel Hacienda Uxmal. Así es. Bueno, aquí les puedo decir que esta fue la hacienda que recibió a gran parte de estos personajes de los que estamos haciendo este reportaje, y cuya función principal para ellos fue la de ser un albergue, un refugio, un lugar donde dormir, un lugar donde alimentarse, y un lugar que también proveyó a estos exploradores
pues de personal acompañante a la zona arqueológica de Uxmal. Entonces, bueno, es cíclico, ¿no? Como hablábamos hace un momento, ahora estas funciones de hospedaje se trasladan aquí, al Hotel Hacienda Uxmal, donde ya somos dedicados nada más a la industria de hospitalidad, y nos queda de recuerdo y más bien de homenaje a esta hacienda que fue refugio y que fue también parte de la industria de la hospitalidad en la historia de Yucatán. Y en un momento vamos a ir por ahí, vamos a conocer la hacienda Uxmal. Claro que sí, pues continuamos el recorrido. Así es.